¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Excelente día, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en Sonoma, cerrando el mes de diciembre del 2025 en Así es con Chavita Alvarado. Esto es una representación de cómo comían, cómo dormían los soldados de aquel tiempo, en 1834, las barracas de Sonoma. Dice, con el propósito de servir como una barrera de defensa contra la expansión rusa, desde el fuerte Ross 1834, el presidente de San Francisco envió soldados mexicanos para crear un puesto militar nuevo en la frontera. El cuartel de Sonoma fue construido para alojar a estos jóvenes californianos que se habían alistado para servir por 10 años en el ejército mexicano. Cada soldado debía recibir los reales diarios para mantenerse a sí mismo y a su familia, pero la mayoría de su sueldo se retenía para la compra de uniformes y equipo. Se le requería que tuviera y mantuviera una chaqueta corta azul, una bandolera de cuero alzo, un pañuelo negro, zapatos, espada ancha, pistolas, un silla de montar, un pantalón, cartuchera, sombrera, polena, mosquete, 6 caballos, una mula. Además de otras deducciones del dinero, iba un fondo de reserva de 100 pesos para la asistencia del soldado y su familia para pagar el sueldo del habilitado del regimiento durante 10 años hasta 1844. La tropa de Sonoma fue, en general, la fuerza militar más poderosa de California. La compañía llevó a cabo campañas anuales para proteger vidas perdidas en la frontera norte y sirvió como entidad de fuerza cada vez que los californianos entraban en conflicto con el gobierno mexicano. Pero vea, fue para pelear contra los rusos. ¡Wow! Increíble. Mira, ahí están las cartas. Jugaban cartas, la comida, las velas, los catres, sus sombreros, sus botas, sus cantinfloras, sus sillas, su cruz. Y este es, aquí está en inglés, es in order to serve as a buffer to Russian expansion from Fort Ross, Mexican soldiers come from Presidio San Isidro Militants 1834, create a new military post on the northern frontier. Exactamente lo mismo. Bueno, vamos a seguir de este lado. Vean la altura aquí arriba. Todo esto es adobe como en México o en España. Aquí está, mira cómo lo formaban, ¿verdad? Para formar esas paredes y dependiendo de la estación del año. Miren, aquí está una manifestación, 1776, cuando venían haciendo la expansión de Europa hacia el oeste. Obviamente, cuando venían los jinetes y a la hora de comer, tenían que lidiar con el ganado. La batalla de California en 1846, el capitán John Fremont fue parte del regimiento con 272 personas. Miren los mosquetes. Ahí están los mosquetes. Sus fusiles. La República de California. Junio 14, 1846, en Sonoma, por el señor Ben Kesley, llamado el general William B. Hayden. 18 prisioneros, 250 armas. Capturaron a Mariano Vallejo, lo noquearon. Y también a su hermano Salvador y Víctor Prudón. Y la bandera del oso se hizo popular a partir de julio 5 con el Army. Historia. Los territorios del oeste en aquel tiempo, así era lo que era la Alta California y Nuevo México, todo lo que era California y Nevada era todo junto. Y Nuevo México era todo lo que es parte de Texas y todo lo que era
la parte de Arizona. Por ejemplo, aquí está San Diego, acá está Tucson, Albuquerque, pero todo esto lo que era Arizona, Las Vegas, Nevada, pues 9 estados, todo eso era de México. Miren este fusil. Aquí también está pues cuando venían por el mar, los primeros navegantes. También viene lo que era los fuertes, cómo hacían los fuertes, el cuadro, cómo tenían su ganado para caminar, que hicieran ejercicio, y también cómo fueron improvisando, ¿verdad?, sus provisiones, teniendo su iglesia, edificando las casas para poder vivir y ir colonizando poco a poco diferentes poblados. Las minerías, que es lo fuerte desde aquí, desde esos tiempos, 1839 y 1824, por el padre José Altamira, Mariano Vallejo. Todos ellos fueron fundadores de la cuestión de los vinos. Este es de 1900, esta es una silla de charros, miren qué bonita. Increíble el trabajo que se hacía en esos tiempos, ya desde esos tiempos. Y esta es la bandera representativa de la República de California. Aquí dice que, pues obviamente ya tiene el oso por el capitán John Sears, el oso. Y la bandera fue originalmente establecida el 14 y 15 de junio de 1846. Ahí está. Vienen las sillas, todo lo que era como cuero, la historia de Sonoma, 1846-1850. Y habla del señor Vallejo, 1859, doña Francisca de Vallejo, 1890. Californianos. Aquí está la señora y el señor Lacrima Montis, Francisca Venecia de Vallejo, Mariano Guadalupe Vallejo. 1850, Mariano Vallejo compró 200 acres en el noreste de la plaza, puso una viñería, trabajador el señor, empresario. Miren cómo tenía su tabla, cómo iba colonizando, ya realizando diferentes tipos de negocios. Miren, aquí está el Comodoro Robert F. Stockton, el John Drake, John Beth Montgomery, 1846-1851. Emigraron a California para darle soporte y obviamente tener barricadas y tener un ejército agrupado para estas tierras del norte de California. Después vino la fiebre del oro. Obviamente todos sabemos que tenían su pala, su pico y el lugar para tener los lingotes, lo que eran las pepitas, y ya con el proceso del agua pues ya las iban filtrando, ¿verdad? Una silla mexicana, 1900. Vean esto, todavía se tiene de madera para los soportes, las puertas, los movimientos históricos que han prevalecido en California, en la ciudad de California, la sociedad de California. Y luego ya todo lo que fue el ferrocarril, el Army, todo esto.
Obviamente ya con el tiempo pues ya le pusieron cemento al adobe para que se vea más bonito. Aquí estamos en lo que eran los lugares donde traían a los caballos. Vean la altura todavía. Miren cómo eran pues esas grúas, ¿no? O esas carretas para transportar. Y ahí arriba pues estaban los cuartos, las caballerizas abajo, siempre alto. Y luego aquí también, obviamente, tenían aquí para cocinar. Miren, tienen su horno. Interesante, miren. Miren, aquí tenían su horno. Está cerrado, pero ahí era donde cocinaban. Y pues obviamente disfrutaban de sus alimentos, ¿verdad? Bueno, aquí seguimos. Vamos a guardar un poquito de silencio porque parece que es un videos de la historia de aquí de Sonoma. Miren un cañón, un cañón de esos tiempos. Sometimes with only the exchange of letters from Mexican City. At times, there was more than one governor, and people didn't know who they were. The Lightning was often in the thick of things. Receiving no assistance from Mexico, he was forced to support his troops out of his own pocket. And finally, in November 1844, he discharged the Sonoma garrison. The earliest settlers from the United States had come to California as traders. They adopted the lifestyle of the Californians, became Mexican citizens, married local women, and acquired land claims of their own. Some of their names became Hispanicized as they learned to speak Spanish. Their relationship to the government in Mexico was very different from the Yankees who came later. The first Yankee, Jedediah Smith, crossed overland to California in 1827, leading a band of fur hunters. Most of these mountain men were just passing through. Some stayed, and the word spread that California was a destination worth traveling to. The first wagon train made its way overland in 1841. Meanwhile, the Russians were not as successful as they had hoped. They withdrew in 1841 with frustrated hopes and failed dreams, selling their movable properties to John Sutter, who had secured a large grant of land in the Sacramento Valley. Sutter had become a Mexican citizen and thus obtained his grant from Governor Alvarado, Vallejo's nephew. Alvarado was feeling threatened by his uncle's power and success. He sought to block Vallejo's power in Northern California by granting land to Sutter. John Fremont, one of the most controversial figures in American history, led a series of U.S. Army exploring and scientific expeditions in the West. His published reports became bestsellers and stimulated westward expansion. Sometimes he went beyond his authority or interpreted situations in his own way. In the spring of 1845, believing that war with Mexico was imminent, Fremont recruited 60 armed men for his next expedition. In February 1846, he arrived near Monterey, and when Colonel Jose Castro ordered Fremont and his U.S. troops out of California, he defiantly raised his flag on Hawks Peak, overlooking the Salinas Valley. A combination of factors: threats of expulsion by Mexican authorities, the return to California of Fremont's band, and a feeling of resentment toward the Californians on the part of the Yankees created tensions. Responding to rumors that they were going to be driven out by the Mexican government, 33 frontiersmen took action in Sonoma on June 14, 1846. Sonoma was chosen as the site of the Bear Flag Revolt because it was the chief fortification of the northern borders of Mexican California. The Republic of California lasted only 25 days. It is this incident for which Sonoma is most often remembered.
the Bear Flag Revolt has been immortalized in the California state flag. For some, it is seen as an unauthorized takeover by an independent group of ambitious men. By July 9, 1846, the Mexican War had come to Monterey. Commodore Sloat raised the Stars and Stripes in California with little resistance, since most of the Californians were fed up with the corrupt provincial government. Most of the actual fighting took place in Southern California. After the Mexican War, Sonoma remained a military post, and the same barracks which had housed Vallejo's troops became the residence for the United States military. Vallejo was elected to represent Sonoma in the California Constitutional Convention, which met at Monterey in September 1849. In November, a general election was held, and Vallejo was elected to state senator for the Sonoma district, a position which he held until 1853. As he was elected to the state legislature, Vallejo decided it was time to build a new house. His choice was a New England-style house. It seemed to symbolize the changes occurring around him. The Treaty of Guadalupe Hidalgo was signed at the end of the Mexican-American War in 1848, just 9 days after gold was discovered at Sutter's Mill. The treaty ceded California to the United States and promised that property of every kind belonging to Mexicans in the ceded territories should be respected. Yankee settlers, however, believed that the land should belong to them by right of conquest. By an act of 1851, Mexican landowners were forced to prove title to their lands in American courts. The Californians, who had measured their wealth in land and cattle, did not have the cash to pay for legal fees and often had to mortgage the very land they were trying to save in order to pay expenses. When they won their cases, they were heavily in debt. Vallejo was eventually forced to mortgage his Yankee-style house and had already lost most of his land through his generosity, his debts, and the presence of numerous squatters. All Vallejo's harvests were not so bitter, however. Years before, during secularization of Sonoma Mission, he had the grapevines transplanted to his own land. From his vineyards came prize-winning wines. This is what Holy Mountain. It translates into choosing. This is Marno Guadalupe Vallejo's final home. He and his wife, Denise, Así es la historia. Y así fue. Bueno, seguimos nuestro recorrido. Aquí está también la tiendita cuando quieran venir a comprar souvenirs. Aquí están las tienditas. Esto es lo que es ahora la plaza, el downtown. Y aquí está lo que eran las barricadas en 1836 por el general Vallejo. Proclamando la República de California. Así es. Seguimos. Aquí está la bandera, miren. Verde, blanco y rojo. Ahora, aquí en la parte de enfrente, tenemos lo que es la misión de San Francisco de Solano. Porque también tenía que ver lo de la iglesia en esos tiempos. La iglesia iba adoctrinando, evangelizando y catolizando los territorios. Aquí dice 1523, 1823, 300 años de los españoles. (1823) Esta es la misión de Solano. Miren, acá está la iglesia y todavía en la parte de... Miren cómo ponían la madera y ponían varas. Obviamente para la lluvia y para esta cuestión de la insolación, ¿no? Cómo se las ingeniaban. Vamos a pasar. Aquí está la misión de San Francisco de Solano.
4 de julio de 1823. Miren las bancas. Vamos a entrar. So, ya llegamos a la misión. Aquí está la misión de San Francisco de Solano, 1938. La restauración, 1911-1926. Acuérdense que también hubo el temblón, earthquake. Algo de gripe. Bueno, San Francisco de Solano, San José, San Rafael, San Francisco son las misiones Santa Clara, Santa Cruz, San Juan Bautista, San Carlos Carmen, San Luis Obispo, Soledad, Luis, San Diego, San Antonio, Santa Bárbara, Santa Inés, San Miguel, San Buenaventura, La Purísima, San Fernando, San Gabriel. Miren los moncajetes. Esta es la parte original de la construcción, lo que vimos hace rato, lo que era el adobe. ¿Ya? Los bricks que le llaman, con tierra y con la paja. Miren, una placa de aluminio. Bueno, esto es lo que era el territorio, que en ese tiempo era comandado por diferentes tribus, ¿verdad? Los Yuki, los Wayot, los Karok, los Shana, los Maidu, los Dokus. En esta área de aquí, en San Rafael, estaban los Pomos, estaban la tribu de Malidu, los Miwar, todo lo que era Yokus, muy fuerte, ¿verdad? Y cómo iban, donde están las crucecitas, es como ellos iban desde San Diego realizando las misiones. Algo que era muy interesante es que cabalgaban desde la mañana hasta oscurecer en caballo y paraban y iban evangelizando. Al mismo tiempo, las embarcaciones llegaban a ese punto donde alguien los esperaba y ya les daba el camino, ¿verdad?, para los suplementos. Pero esas son todas las misiones, miren. Ahí están las tribus, los Joca, los Penusha, los Algoquin, los Utoaztecan o los Atabascans, ¿verdad? Entonces, pues obviamente he tenido la oportunidad de vivir pues en Los Ángeles, Visalia, aquí está Visalia, miren donde radico, Visalia. Ahorita estamos hasta acá en el área de Solano. Y aquí está la historia. Vamos a seguir. Miren, de fierro. Esto eran las misiones, las expansiones del gobernador José Figueroa, que era la principal persona de ese tiempo y que también peleó, pues obviamente, contra los rusos. Así está la misión, la reconstrucción. Después de abandonos y de todo lo que fue la historia, también de los temblores, la arqueología, lo que encontraban en los subsuelos, los documentos, las piedras. Miren, nopales, las plantas, las caballerizas. Cuando caía agua, pues para que drenara el agua. Las tejas. Pinturas.
representada. Miren las ventanas, la parte de arriba, todo lo que era el techo con maderas grandísimas. Vean todo bien conservado desde ese tiempo, vean esto. La verdad que las personas que elaboraron esto, mis respetos, cómo la subieron. Aquí también está otra representación de las misiones, cómo vestían los franciscanos, los jesuitas, los dominicos. El Camino Real, muy interesante. El Camino Real conectaba las misiones de los pueblos y presidios de California, y en viajes, y sobre todo eran algunos a pie, otras en carreta. La labor de los indígenas pues era en ese tiempo las pieles, los frutos, y para obtener de ahí pues elaboraban sus pieles, y también desobedecieron las leyes de España y comerciaron con los rusos desde el Fuerte Ross y con los barcos de Estados Unidos también, donde había un mercado. Imagínense todo lo que se ha vivido a través de los años y de los siglos en estas áreas de California. Dice, el Camino Real conectaba las misiones y los pueblos y los presidios. Los misioneros extendieron el camino por las siguientes rutas establecidas por los indígenas. Los indígenas proporcionaban el trabajo para construir y mantener el camino bajo la soberanía española. El Camino Real comenzó con la primera misión en Loreto, Baja California Sur, y terminó en la misión de San Rafael en el Alta California en 1823. La República se extendió al camino norte a la reciente creada misión de Sonoma. Wow. El territorio americano y sus recursos fueron mucho atractivo para los principales países europeos, obviamente. Aunque varios de los países reclamaban las partes de California, solamente España y Rusia establecieron colonias permanentes. Ambos países querían proteger sus intereses en Norteamérica. Acuérdense que Rusia era dueño de Alaska. Rusia creó el Fuerte Ross en el norte de la Alta California para proteger su comercio de pieles que estaba creciendo. Los gobiernos españoles y mexicanos extendieron el sistema de la misión a San Rafael y Sonoma. La expansión de los Estados Unidos resultó en una guerra entre México y los Estados Unidos de las divisiones californianas. Vean esto, el Western North y la posesión británica, 1846, Oregón, que era la Nueva California, lo que era México, Texas y territorio indio. La batalla de San Pascual, 1846. Los padres franciscanos. Durante los miles de años los indígenas también vivieron en las Californias. Sus culturas evolucionaron para coexistir con el ambiente natural. Los españoles introdujeron métodos europeos de agricultura y crianza de ganado que drásticamente alteró el ambiente natural. El plan de los españoles era atraer a los indígenas a las nuevas comunidades coloniales, fueran fundamentales en las creencias religiosas y la necesidad económica. A la vez, los españoles creyeron que un indígena, una vez bautizado, sería parte de la sociedad. Los españoles también consideraron a los indígenas como obreros y en algunos casos los forzaban a trabajar en las misiones. Wow. Las enfermedades traídas por los españoles asolaron muchas tribus. Los indígenas que vivían cerca de las misiones participaron a menudo de mala gana en la nueva cultura y religión. Aunque algunos indígenas se integraron a las comunidades, la mayoría de ellos murieron. Allí están los Nade, los Agui, los Utoasken, los Cocan, los Penushan, los Yucan, los Cochimi, los Guaycura, los Piricu. Algo muy importante también en el Camino Real, acuérdense que era un corredor histórico en una región geográfica definida a partir de una ruta, ¿sí? Y esa ruta tenía comunicación. Obviamente también había periodos donde pues depende del tiempo, ¿verdad?
comercializaban, pero poco a poco iban desde Loreto, iban subiendo y con la ayuda de los barcos, pues iban conquistando territorios y evangelizando. Imagínense, cuando fueron más de 300 años de establecimiento de los españoles en California, y se hicieron el camino real para establecer comunicaciones con los poblados. Miren esta pintura. Dice que es una pieza de la familia Jorgensen. Aquí está. Las misiones y presidios se convirtieron en las nuevas comunidades en California. Las estructuras fueron construidas de materiales locales tales como ramas, troncos, tierra, pues el adobe, ¿verdad? Los pueblos acomodaron las poblaciones que creían y reforzaban los reclamos de la región por los españoles. Después, la secularización de las misiones por el gobierno mexicano y algunos de los indígenas que integraron después. Vean los uniformes, muy elegantes de ese tiempo, Había un presidio en Monterrey, los barcos cuando llegaban a Monterrey. Las herencias, las ruinas de Santo Domingo, el Camino Real. Las misiones dejaron un impacto importante y permanente en California, y los resultados positivos y negativos obviamente se dieron a la orden del día en ese tiempo, en 1900. Las restauraciones, ¿verdad? Vamos a seguir más adelante aquí. Esta es la iglesia. Miren qué bonito la iglesia. La iglesia. Todo lo que son las pinturas. Y aquí donde ponían el agua bendita. Aquí ponían el agua bendita a los padres. La bendecían. Las ventanas. La parte del piano, del coro, ahí estaba. Y aquí pinturas. Pues me imagino que había bancas, pero vienen en los tabiques, unos para allá y otros para acá, unos chiquitos, unos más grandes. Donde el padre ofrecía la misa. Aquí se subía y ahí daba la misa el padre. Miren aquí. Bueno, amigos, pues que tengan un bonito día. Y más adelante vamos a continuar con nuestra visita a Solano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, y recuerden que Dios siempre tiene el ayuda de darnos en todo momento. Así que cuídense y recuerden que Dios es nuestra única salvación y es parte de nuestra vida diaria. Hay que agradecer cada día. Suerte, bendiciones, denle like, compartan. Saludos, amigos.